Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo de Introducción a la Química. En el día de hoy lo que vamos a ver son las propiedades periódicas para ya terminar con este primer tema. Las propiedades periódicas son propiedades o características que tienen los elementos químicos que varían de manera secuencial a través de los grupos y períodos de la tabla periódica. Son el radio atómico, la energía de ionización, la afinidad electrónica, el radio iónico y la electronegatividad. A lo largo del vídeo vamos a ir explicando qué es cada una de ellas y además viendo cómo varía en función de la tabla periódica. Antes de comenzar con las propiedades periódicas en sí, vamos a ver qué es lo que sucede con los elementos de un mismo grupo y con los elementos de un mismo periodo dentro de la tabla periódica. Es importante que comprendan esto para luego comprender cada una de las propiedades. Imaginemos que aquí tenemos átomos del grupo 1 y del periodo 2. Los elementos de un mismo grupo, o sea, si miramos esta línea así en vertical, fíjense que tienen en común que todos tienen un electrón en el último nivel de energía. O sea, acá tenemos el hidrógeno con un electrón. En el último nivel del litio, fíjense que también hay un electrón. Y en el último nivel del sodio también hay un electrón. ¿Pero en qué se diferencian? Se diferencian en cuál es ese último nivel de energía. Para el hidrógeno, que tiene un solo nivel de energía, el último nivel será el 1. Para el litio será el 2, porque es del periodo 2. Y para el sodio, que es del periodo 3, el último nivel será el 3. Fíjense, 1, 2, 3. Y fíjense que a medida que nos movemos hacia abajo, va aumentando el número de niveles. Lógicamente, porque ya hablamos en uno de los videos anteriores que el número de nivel se correspondía con el periodo de la tabla periódica. Para comprobar esto que les dije, vamos a escribir la configuración electrónica. Entonces, empezamos por el hidrógeno. Su Z es 1, tiene un solo protón y por lo tanto, cuando el átomo sea neutro, que es lo que estamos viendo en la tabla periódica, va a tener también un solo electrón, por lo tanto su configuración será 1s1. En el caso del litio, su Z es 3 y su configuración electrónica será 1s2, 2s1. Mientras que para el sodio, su Z es 11 y su configuración será 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Si necesitan consultar uno de los vídeos anteriores, recuerden que allí explicamos cómo escribir la configuración electrónica. Entonces, lo que vemos aquí es que el primero, el hidrógeno, acaba en 1s1, el segundo en 2s1, el tercero en 3s1. Es decir, todos tienen un electrón en el último nivel de energía, pero cambia el número, es decir, cuál es ese nivel energético. Veamos ahora qué pasa con los elementos que están en el mismo período, es decir, en la misma línea horizontal. Si los miramos, fíjense que todos tienen o comparten el último nivel energético. En este caso, los del periodo 2 van a tener dos niveles energéticos. En lo que se diferencian es en la cantidad de electrones que tiene cada uno de ellos en ese último nivel. ¿Sí? El litio tiene uno solo, el carbono fíjense que tiene 4, el nitrógeno tiene 5, oxígeno 6, flúor 7 y neón 8. Para comprobarlo también vamos a escribir sus configuraciones electrónicas. Entonces, por ejemplo, escribimos la configuración electrónica del litio. Su Z es 3, configuración 1s2, 2s1. Para el carbono, cuyo Z es 6, la configuración será 1s2, 2s2, 2p2. Y para el oxígeno, cuyo Z es 8, será 1s2, 2s2, 2p4. Fíjense que todos tienen como último nivel energético el 2, sin embargo, tienen diferentes cantidades de electrones en ese último nivel. 1, 4 y 6. Ahora sí, habiendo visto esto, empecemos por cada una de las propiedades periódicas. La primera que vamos a ver es el radio atómico, que es la distancia que hay entre el núcleo y la capa más externa de un átomo, es decir, donde se ubique el último electrón de ese átomo. ¿Cómo varía el radio en la tabla periódica? Bueno, muy sencillo. Si estamos comparando átomos del mismo período, hacia la derecha el radio disminuye.
Y si estamos comparando átomos del mismo grupo, hacia abajo el radio aumenta. ¿Por qué sucede esto? Bueno, si nos movemos de izquierda a derecha dentro de un período, la cantidad de protones en el núcleo aumenta, porque aumenta el Z, de manera que los electrones se van agregando en el mismo nivel de energía. Por lo tanto, la carga nuclear sobre los electrones hace que el último nivel de energía esté más cercano al núcleo. Por eso, el radio disminuye a medida que nos movemos de izquierda a derecha en un periodo. En cambio, si nos movemos de arriba hacia abajo en un grupo, los átomos tienen cada vez más niveles energéticos y cada nivel está más alejado que los anteriores y los electrones de los niveles que quedan en el medio, a los que llamamos electrones internos, tapan o apantallan la carga nuclear. Eso provoca que los electrones del último nivel de energía no se encuentren tan atraídos por el núcleo, de manera que el radio, a medida que vamos hacia abajo en un grupo, va a aumentar. Pasemos ahora a la segunda propiedad periódica, que es la energía de ionización. Es la cantidad de energía que tenemos que entregar a un átomo para sacarle un electrón. Y ese electrón está en su último nivel de energía. Cuando esto ocurre, el átomo pasa a ser un catión monopositivo, es decir, un átomo con una sola carga positiva. Esto se llama energía de primera ionización y se escribe de la siguiente manera. Podemos escribir al átomo, cuyo símbolo químico, para generalizarlo, lo simbolizamos con una X, que se convierte en X con una carga positiva y libera un electrón. También podríamos sacarle un electrón a ese catión monovalente que obtuvimos antes, convirtiéndolo en un catión divalente. A esa energía la vamos a llamar energía de segunda ionización y la podemos escribir de la siguiente manera. El catión monopositivo que habíamos obtenido antes, que se convierte en un catión con dos cargas positivas más un electrón. Y por último, lo que podríamos hacer también es a ese catión divalente que acabamos de obtener, le podemos quitar otro electrón y lo vamos a convertir en un catión trivalente. A esto le vamos a llamar energía de tercera ionización y la vamos a escribir como el catión divalente que se convierte en uno trivalente y libera un electrón. Para un átomo en particular, cada una de esas energías es mayor que la anterior, de manera que la energía de primera ionización será menor que la de segunda ionización y esta a su vez será menor que la de tercera ionización. Ahora bien, ¿cómo varía la energía de ionización en la tabla periódica? Bueno, si nos movemos dentro de un mismo período de izquierda a derecha, la energía de ionización aumenta. Y si nos movemos de arriba hacia abajo en un grupo, la energía de ionización disminuye. ¿Por qué sucede esto? Bien, vamos a empezar por lo que sucede dentro de un grupo. Esto se debe a que los átomos tienen cada vez más niveles de energía, por lo que los electrones externos están cada vez más alejados del núcleo. Por lo tanto, si están cada vez más alejados del núcleo, será más fácil quitarles al electrón. Esto hace que la cantidad de energía que tengamos que aportar para quitárselos sea menor y por eso decimos que la energía de ionización disminuye a medida que bajamos dentro de un grupo en la tabla periódica. Y por otro lado, si nos movemos de izquierda a derecha dentro de un período, la energía de ionización aumenta. Y esto es debido a que los electrones se van agregando pero en un mismo nivel energético. Y al mismo tiempo, la carga positiva del núcleo es cada vez mayor. ¿Por qué? Porque el Z es cada vez mayor. Entonces, el electrón va a estar más atraído por esos protones que están en el núcleo y nos va a costar más trabajo quitárselo. Por lo tanto, la energía que habrá que aportar para que ocurra el proceso será mayor. Pasemos ahora a la tercera propiedad periódica, que es la afinidad electrónica. También se suele denominar energía de unión electrónica. Y es la energía que se intercambia cuando un átomo neutro en estado gaseoso gana un electrón. ¿Para qué? Para convertirse en un ion mononegativo. Es decir, un átomo
que tiene una sola carga neta negativa. Los valores de afinidad electrónica pueden ser positivos o negativos. Será negativa cuando se libere energía. Esto es por convención. Siempre que se libera energía le ponemos un signo negativo. Y son átomos que al captar un electrón adquieren una configuración electrónica más estable. Por ejemplo, los halógenos, que son los elementos que se encuentran en el grupo 17 de la tabla periódica. Cuando esos átomos forman un ion mononegativo, ese ion será más estable que el átomo neutro. ¿Por qué? Porque van a adquirir la configuración del gas noble que tienen después. De esta manera será favorable energéticamente ese proceso y se liberará energía. Por otro lado, podemos tener un valor positivo de afinidad electrónica, que es cuando el proceso requiera aporte de energía. Y eso va a suceder para átomos que al captar un electrón no adquieren una configuración electrónica más estable. Por ejemplo, los elementos del grupo 2 tienen 2 electrones en su último nivel de energía y su configuración electrónica termina con 2 electrones en el subnivel S. Cuando le agreguemos un electrón extra, este deberá ubicarse en un subnivel P que tiene más energía que el S. Por eso es que hay que aportarle energía para que suceda el proceso. El ion formado va a ser más inestable que el átomo neutro y el proceso no va a ser favorable desde el punto de vista energético. ¿Cómo varía la afinidad electrónica en la tabla? Bueno, dentro de un periodo aumenta cuando nos movemos de izquierda a derecha y dentro de un grupo disminuye cuando nos movemos de arriba hacia abajo. Cuando estamos descendiendo dentro de un grupo, aumenta el radio atómico, de modo que va a haber menor atracción del núcleo al electrón, entonces habrá menor estabilidad del ion formado, por lo que la afinidad electrónica será menor. Esto, ojo, que siempre estamos hablando en valor absoluto, es decir, sin tener en cuenta el signo, sin decir es positiva o negativa. En módulo o valor absoluto va a ser menor. Cuando nos movemos de izquierda a derecha dentro de un periodo, ya habíamos hablado de que aumentaba el Z, es decir, la cantidad de protones que hay dentro del núcleo. De manera que el nuevo electrón se verá más atraído y su ingreso será favorecido, por lo que la afinidad electrónica será mayor. También acá no vamos a tener en cuenta el signo, sino simplemente el módulo, el valor absoluto de ese valor. Pasemos ahora a la cuarta propiedad, que es el radio iónico. Es la distancia que hay desde el núcleo atómico hasta el último nivel de energía, pero ahora de un ion. Antes lo habíamos visto para un átomo neutro. Ahora estamos hablando de iones. ¿Cómo varía este radio iónico en la tabla periódica? Aquí vamos a hacer dos distinciones. Por un lado, vamos a ver para átomos de un mismo elemento. En ese caso vamos a tener que el radio del catión va a ser menor que el radio del átomo, es decir, del elemento neutro, y va a ser menor que el radio aniónico. ¿Por qué? Porque si a un átomo se le agregan electrones, es decir, pasa a ser un anión, va a haber mayor repulsión entre los electrones de ese ion que la que había entre los electrones del átomo neutro. Esto lo vemos como una expansión del tamaño, ¿sí? Para alejarse un poco entre sí esos electrones debido a la repulsión. Si a un átomo, en cambio, le sacamos electrones para convertirlo en un catión, va a haber menos apantallamiento y también puede ser que un nivel menos energéticamente, entonces el radio iónico va a ser menor que el radio del átomo. Entonces acuérdense, el del catión es menor que el del átomo y el del átomo es menor que el del anión. Pero por otro lado, podemos comparar el radio iónico para iones isoelectrónicos. Si no recuerdan los que son los iones isoelectrónicos, pueden mirar uno de los videitos anteriores, pero a grosso modo vamos a decir que son iones de distintos elementos, pero que tienen el mismo número de electrones. Lo que sucede es que cuanto mayor sea el Z, menor va a ser el radio iónico. Vamos a ver por qué sucede esto. Porque aquel ion que posea mayor cantidad de protones en su núcleo generará mayor atracción a sus electrones y estos se van a acercar más al núcleo y eso provocará una contracción del radio, por lo que su radio será menor. Y por último, veamos la electronegatividad.
La electronegatividad es la capacidad de un átomo para atraer electrones a través de un enlace covalente. No se preocupen ahora por entender lo que es un enlace covalente, eso ya lo veremos en algún otro vídeo. La electronegatividad está afectada fundamentalmente por dos magnitudes, que es la masa atómica y el radio atómico. No se puede medir de manera experimental directa, como sí las otras propiedades periódicas, sino que se determina de forma indirecta haciendo cálculos a partir de otras propiedades periódicas y magnitudes atómicas. Lo que nos interesa es cómo varía la electronegatividad en la tabla periódica. Si estamos dentro de un período, aumenta a medida que nos movemos hacia la derecha, y si estamos dentro de un grupo, disminuye a medida que bajamos en ese grupo. El elemento más electronegativo de la tabla periódica es el flúor, que está en el grupo 17, es decir, lo más a la derecha que podemos estar, sin considerar a los gases nobles, que son los del grupo 18, y además está en el periodo 2, o sea, lo más arriba posible de la tabla periódica. Muy relacionado con la electronegatividad se halla el carácter metálico. Los elementos más electronegativos tienen mayor carácter no metálico, tienen energías de ionización y afinidades electrónicas elevadas, y por lo tanto tendencia a ganar electrones y formar iones negativos. Son los que están de este lado, ¿sí? Por otro lado, los elementos menos electronegativos, que van a ser los que estén por este lado de la tabla, también llamados más electropositivos, tienen mayor carácter metálico, que al contrario de los anteriores tienen tendencia a perder electrones y formar cationes. Todo esto lo vamos a ampliar, o sea, esto lo tienen que saber de base para los vídeos que siguen, los temas que siguen, sobre todo uniones químicas. Bueno, entonces hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Pueden dejarme en los comentarios alguna preguntita, algo más que quieran saber, y nos vemos en el próximo.